Muy buenos días. Les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él me concede de estar aquí nuevamente. Así que hacía ya como un mes que no enviaba estos mensajes y saludo especialmente allí a los hermanos allí en Chicago que me recibieron con tanto cariño, con tanto amor. Pues qué bonito es, ¿verdad? Poder sentir ese amor y cariño del pueblo cristiano. Así que a todos ustedes, mis hermanos y hermanas allí en esta ciudad de Chicago, que les servimos al Señor por tanto tiempo, les doy muchas gracias si ve este video por la atención que recibí de ustedes. Cuando digo ustedes, ¿verdad? Es porque fue un grupo bastante grande. Quiero continuar estos mensajes acerca del futuro, ¿verdad? Son mensajes proféticos que Dios ha dejado en su palabra para, no solo para la iglesia cristiana en primer lugar, pero también para la nación de Israel. Y en este día voy a enfatizar y voy a darle estos versículos. Y como siempre les digo, búsquese un lápiz, un papel, porque yo quiero darle el tiempo. A mí me gusta estudiar la Biblia, me gusta enseñarla, me gusta dar los pasajes que yo hablo para que usted pueda enseñar a otros. Esa es la idea de estos mensajes. Yo espero que muchos hermanos puedan usarlos para prepararse usted mismo, enviárselo a otras personas y enseñarlo también. Esa es la razón de la palabra de Dios. No es algo que se encierra para uno solo, sino es para el bienestar de la raza humana. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 27 al 29, la primera porción de la Biblia donde quiero comenzar este tema. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, aquí el tema que quiero tratar es acerca de, o la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra? En los otros mensajes anteriores di algunas pruebas de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Porque la iglesia, la gran tribulación, ¿verdad? Son los juicios de Dios. La iglesia, cuando se habla de iglesia, en todo tiempo ha pasado por persecuciones. Así que no es un asunto de un tiempo especial, siempre lo ha sido. Y si la iglesia fue llevada por Cristo al cielo, y yo hablé de las razones por qué fue llevada al cielo, entonces, ¿para qué? ¿O por qué? ¿O cuáles son las razones que el Señor Jesucristo va a regresar otra vez a la tierra? Bueno, ahí leímos una de las razones, y es la nación de Israel.
Esa es la razón. Y leímos ahí que Pablo está hablando, y ese capítulo 11 habla, ¿verdad?, que por la incredulidad de ellos, vamos a pensar así, la iglesia, el mundo gentil fue injertado en ese árbol. Así que ellos fueron sacados, o ellos mismos se sacaron, pero por un tiempo. Y es ahí donde he querido, ¿verdad?, llevar estos mensajes en una secuencia de que uno sigue al otro. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Si ya la iglesia fue llevada, ¿para qué viene el Señor Jesucristo a la tierra? Muy bien, vamos entonces a seguir leyendo la Biblia para que usted conozca las razones de su regreso. Vamos a leer Hechos 1:6. Vamos a comenzar ahí, fíjense. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí está la pregunta y la preocupación de los discípulos, pero no solo ellos, sino la nación de Israel, de que ¿qué pasó con el reino que se había prometido? Ese reino, pues, los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, ¿restaurarás el reino? Y si es un reino, tiene que tener un rey. Por supuesto, la nación de Israel en la actualidad no tiene reyes, no tiene rey. Pero los discípulos están hablando de un reino. Y si es un reino, tiene que tener un rey. Ahora, el Señor Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor Jesucristo siempre habló, ¿verdad?, de que nuestra preocupación como seguidores de Él es testificar, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de la obra que Él ha hecho. Esa es siempre lo que el Señor nos ha encomendado. Hay cosas que le pertenecen al Padre, le pertenecen a Dios solamente. Pero nosotros, la iglesia o la nación de Israel, tiene un trabajo que hacer y es declarar, dejar saber acerca de este Dios creador. Este mundo que nosotros vemos no se hizo solo. Es imposible. Es muy difícil, también yo sé, entiendo, de que hay alguien que ha estado siempre. Es algo difícil también. Pero es más fácil creer en ese alguien que es el creador, que se declara como Dios, el creador de todas las cosas que existen, incluso aquellas que no se ven. Así es que el Señor siempre ha aclarado esto, de que dejemos esa preocupación de cuándo será. Pero sí, Dios también contesta esas preguntas, inquietudes que nos vienen también al ser humano. Y Dios da la respuesta también, las contesta. Así es que esta preocupación de la restauración del reino de Israel, no de la nación de Israel nada más, pero del reino. Porque vamos a ver hasta lo último en cuanto al rey David. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 3, versículo 17 al 21, nuevamente acerca de este reino.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. El apóstol Pedro aquí está también aclarando acerca del Señor Jesucristo, el Mesías que la nación de Israel había rechazado, había echado, había crucificado. Se deshicieron de él. Pero de Dios nadie se puede deshacer. Dios estará siempre, presente y futuro. Y el pasado declarado de lo que Él ha hecho. Así es que el apóstol Pedro está aclarando aquí. Sí, fue rechazado, pero Dios tiene un plan para la nación de Israel. Hay eruditos, maestros, teólogos que piensan que ya Israel terminó, que la iglesia es lo último. Pero estos versículos que estoy leyendo no indican eso. Estos versículos están en futuro y que Dios tiene promesa, Dios ha hecho pacto y promesas para esta nación, las cuales Él va a cumplir. Y ahí está hablando acerca de ese tiempo que va a haber, porque Dios va a restaurar todas las cosas, de las que están en los cielos y en la tierra. Pero este asunto de Jesucristo, que fue llevado al cielo por un tiempo, pero entonces será enviado nuevamente a la tierra por el Padre. Y ese es el tema y la razón por la cual es este mensaje. ¿Para qué? ¿Por qué? Los planes, los propósitos, las razones por las cuales Jesucristo va a regresar. Muchas veces la preocupación más grande es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué señales habrá? Es la forma nuestra, el ser humano, de querer saber más allá de lo que está escrito, como dice Pablo. Vamos a seguir leyendo Hechos 15, 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjense, el libro de los Hechos, donde vemos a los apóstoles actuar, o mejor dicho, podemos decir el libro Hechos del Espíritu Santo, que está haciendo todas esas obras entre los apóstoles, la primera iglesia, está hablando ahí de un tabernáculo caído, que Jesucristo va a regresar para restablecer nuevamente el reino
de David. Ahora noten que aquí está hablando el libro de los Hechos a la nación de Israel. El libro de los Hechos, cuando la iglesia termine su función, su trabajo, la encomendación que Dios le ha hecho, entonces regresará otra vez Dios a tratar con la nación de Israel. Y es estos los versículos que estoy dando para que usted, mi hermano o hermana o amigo que escucha, pueda anotarlos, pueda aprenderlos y pueda enseñarlos. Que esta es una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo regresará a la tierra. Y es para restaurar ese reino. Fíjense, ese reino que se le prometió a David, lo vamos a leer más adelante, que es un reino para siempre. Pero ese reino está roto actualmente. Cuando David muere, fíjense, David no puede hacer el templo. Dios no lo permite porque él había derramado mucha sangre. Así es que Dios dice, de tu descendencia, alguien va a hacer el templo, lo cual fue Salomón. Ahora, David muere y Salomón manda hacer el templo. Pero cuando Salomón muere, el reino se rompe. Sus hijos rompen el reino. Y es ahí donde aparece Israel dividido, 10 tribus en el norte, y aparece en Jerusalén la tribu de Judá. Así es que ese rompimiento del reino de Israel es una de las razones por las cuales Jesucristo regresará a la tierra para establecerlo nuevamente. O sea, cumplir con la palabra que Dios mismo había dicho, con la promesa de David. Es por eso que ahí leímos en Romanos que irrevocables son los dones. Por lo que Dios ha prometido, nadie lo puede cambiar y se va a cumplir. Y déjeme decirle, poco a poco se va a ir cumpliendo. Pronto tal vez vamos a ver de que ese reino va a ser establecido otra vez. La iglesia es una cosa, Israel es otra. Vamos a seguir leyendo las razones de su regreso. Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. No pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y yo sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ven, aquí hay razones. El Señor Jesucristo, ¿por qué va a regresar? Porque Él, fíjense, prometió a sus discípulos que ellos iban a reinar en ese reino, el cual Él es rey. Así que Jesucristo va a ser el rey de toda la tierra, pero la nación de Israel, otra vez, se van a formar las 12 tribus, ¿verdad? Incluyendo la tribu de Leví, porque ahora hay un rey. Es un reino diferente al antiguo, en el sentido de que Jesucristo es
el rey. Y Él está presente. Y Él juzgará a las naciones. Así que Él está prometiendo ya a sus discípulos que ellos, que habían permanecido con Él en todas las pruebas, persecuciones, fuera lo que fuera, ellos iban a participar de ese reino que va a venir en la tierra, pero en la nación de Israel. Por eso habla de las 12 tribus. Y son 12 apóstoles que van a reinar en esas tribus. También es interesante porque hay un texto, creo que es en Jeremías, donde Dios habla acerca de que David va a regresar a ese reino. O sea, Dios cumple lo que Él promete. Ahora vamos a ir a fondo a este reino, a esta promesa, a este regreso, a esta restauración que se necesita hacer en Israel. Busquemos 2 Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este versículo, si uno lee antes de este, Dios le está hablando a David. La promesa era para David. Ahora, sabemos que, según la Biblia, David va a morir. Y que de su descendencia iba a venir aquel, fíjese, que iba a ser el templo que fue Salomón. Y él dice, él edificará. Y ahí hay una promesa. Steven, ¿quiere ponerlo para atrás otra vez? Por favor, 2 Samuel 7:13. Fíjense lo que dice. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ve, y ese reino está roto. Y es por eso de que Jesucristo va a regresar. Gracias, Steven. Porque ese reino tiene que ser establecido otra vez en Israel. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 25. Y estoy dando, hermanos, le estoy dando mucha información porque a mí me gusta enseñar la palabra de Dios. Me gusta que no dejar a nadie en duda. Y esto del regreso de Cristo para restablecer otra vez el reino davídico, es importante que tengamos todos estos versículos. Romanos 11, 25 al 27. Leamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí el apóstol Pablo está poniendo bien claro que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Si usted lee Romanos 9 en adelante, capítulo 11, va a ver ahí los planes que Dios tiene para esta nación de Israel, para la restauración. No hay duda que los momentos actuales por los cuales está pasando esta nación no son los más fáciles en la creación de ellos. Estos son uno de los momentos más difíciles
que han sido rodeados por muchos enemigos y sabemos que vendrán cosas peores. Pero el apóstol Pablo está hablando, y cuando el Señor Jesucristo, fíjense, el Señor Jesucristo, vamos a buscar Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, el Señor Jesucristo está contestando ahí una de las preguntas que le hicieron cuando sus discípulos miraron el templo, una belleza, una maravilla para aquel tiempo. Si fuera hoy día es una maravilla. Pero el Señor Jesucristo le está dejando saber, ¿verdad?, que ese templo no fue creado para que la nación de Israel hiciera una religión y apartaran su mirada de Dios y la pusieran en el templo, en la maravilla del templo, en la belleza del templo. Y es ahí donde Jesucristo contesta a sus discípulos que no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y leímos ahí, y caerán que a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones. Ahora noten esto, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y es ahí, hermanos, donde estamos parados en la actualidad. Fíjense, yo recuerdo, yo no era cristiano todavía en esa guerra del 67, pero escuché de esa guerra. Y en esa guerra, la nación de Israel, una nación que es pequeña, destruye o le gana a sus enemigos y recupera, bueno, yo diría de una forma parcial, a Jerusalén. Y es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Hasta el tiempo de los gentiles. O sea, ese tiempo de los gentiles que habla Romanos y Jesucristo se cumplió. En una forma, vamos a pensarlo así, parcial, porque todavía está el templo o la mezquita de Omar ahí, donde los árabes tienen autoridad sobre ella. Pero cuando el Señor Jesucristo habló también del regreso de Él, de las cosas que venían, puso el ejemplo de un árbol, ¿verdad? Cuando las ramas comienzan a nacer. Y vamos a ver ahí, Lucas 21, 29 y 30. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Los discípulos hacen preguntas que para Dios no hay tiempo. Pero en el tiempo de Dios está todavía bien lejos del tiempo de los hombres. El Señor Jesucristo le está declarando a ellos lo que viene, la destrucción de Jerusalén. Van a ser esparcidos por todas partes. Pero viene un tiempo que Dios los va a recoger otra vez. Ahora, en 1948, ¿verdad?, en una forma, podemos decir, milagrosa, las naciones aceptan como nación a la nación de Israel. Dice en Isaías 66, del 8 al 9,
y habla del nacimiento de la nación de Israel. ¿Nacerá una nación en un día? Bueno, ya había estado, porque para algo nacer tiene que estar de dolores de parto, ¿no? Y siempre Dios usa a la mujer. Entonces no hay duda que cuando nació la nación de Israel en el 1948, tenía dolores de parto y nació. Por eso Dios lo declara de que nada hay imposible para él. Y es ahí donde nació esta nación, 1948. Hasta el día de hoy ha tenido guerras constantes, muchos problemas. ¿Por qué? Porque la nación todavía le da la espalda a Dios. En una forma completa. Siempre hay personas, entre ellos, la nación de Israel, que han aceptado a Jesucristo. Pero no tantos. Y es ahí donde la nación de Israel se encuentra en tremendos problemas hoy día. Los estudiantes de la Biblia, los eruditos, los rabinos, los maestros, toda la religión de la nación de Israel saben lo que viene hacia ellos. Y es por eso que ellos están peleando. Yo diría, para vida o muerte. Y lo seguirán haciendo. Porque es la única forma de sobrevivir, es defenderse. Lo cual hay tantas naciones que no quieren que ellos se defiendan, sino que se rindan. Eso va a ser imposible. Así es que dejo el mensaje aquí de la pregunta de sus discípulos al comienzo, que le preguntaron al Señor: ¿cuándo serán los tiempos de la restauración a la nación de Israel? Y la contestación del Señor fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dijo Jesucristo, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, tan solo mi Padre que está en los cielos. Dios mediante, voy a continuar, voy a seguir adelante este mensaje, trayendo tal vez señales donde indican que esta restauración está muy cerca. Así que con la ayuda del Señor, que me conceda para el próximo domingo de poder seguir llevando este mensaje adelante. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por esta su palabra, muchas gracias por todo lo que está escrito, que nosotros como iglesia somos convencidos de la verdad suya, de la verdad de este bello libro que nos declara todas las cosas como son y las que vendrán. Gracias, Padre. Yo le pido, Señor, que esta su palabra pueda penetrar a lo más profundo de los corazones de aquellas personas, de aquella persona que está mirando, no importa dónde sea, tal vez en el lugar más solitario, oculto, que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo del corazón de esa persona, que comprenda que Jesucristo es el centro de todo, que Él prometió venir nuevamente a la tierra con planes y propósitos para la nación de Israel, pero también para el mundo gentil. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús le doy.
por esta su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.